Bueno, pues un saludo a todos y a todas. Os presento la primera unidad del taller. Siempre está bien una primera aproximación a las unidades, tanto si sois alumnos del taller como si no. Es decir, si sois alumnos del taller podéis tener un primer contacto con la unidad para saber un poco qué os van a explicar aquí, de qué va, para tener una primera impresión de lo que vamos a trabajar. Y si no sois alumnos del taller, bueno, pues siempre podéis ver un poco cuáles son los contenidos, los materiales, por si un día os interesa apuntaros al taller o por si os interesa estudiarlo por vuestra cuenta, claro, también, ¿no? Entonces arrancamos la primera sesión con la primera parte dedicada a los tipos de narradores, perdón. Diferenciaremos entre narradores externos, aquellos que están fuera de la historia, aquellos que cuentan desde fuera, que no son partícipes de la historia que narran, y los narradores internos que veremos en la siguiente unidad. Es importante trabajar muy profundamente y con las ideas muy claras los tipos de narradores, porque el narrador es el que cuenta la historia. El lector siempre va a escuchar la voz de un narrador, no escucha la voz del autor, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ya veis que siempre las unidades están más o menos organizadas por una serie de epígrafes claros. Y aquí, digamos que en los objetivos de la unidad ya os explica que, de forma muy clara, esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta, que el autor no es el narrador, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta siempre, que el autor no es el narrador de la historia. Bien, entonces ese es el primer aviso que os hacen en la unidad, que es una cosa importante, perdón, aquí, que el autor no es el narrador, ¿de acuerdo? Es una cosa que a veces se suele confundir. El narrador, aunque sea un narrador externo, es una voz y es por tanto un personaje, aunque sea un personaje que no aparece en la novela, que no aparece en sus movimientos, que no aparece en su cuerpo, que no es parte de la historia. Y esto a veces es un poco difícil de entender, pero es una cosa que vamos matizando en esta unidad. Entonces, sobre todo, como ya os comentaba, en esa primera unidad nos centraremos en los narradores externos. Hablaremos del omnisciente clásico, del cuasi omnisciente y del narrador cámara, ¿vale? Ya veremos qué diferencias hay entre unos y otros. Bien, pues en el segundo epígrafe, en el segundo capítulo, hablamos de los narradores externos. Tenéis que leer con calma. Yo siempre digo lo mismo, si lo podéis imprimir en versión impresa, mucho mejor. Tocáis el papel, subrayáis, tomáis notas, apuntáis encima, ¿vale? La información queda más fijada cuando trabajamos con soporte de papel y cuando escribimos a mano, ¿eh? Entonces, el narrador omnisciente, y aquí os va a explicar que no tiene ninguna limitación. Bueno, os va a hablar la unidad de sus ventajas y sus inconvenientes. Tened en cuenta esto porque no hay ningún narrador peor o mejor para lo que vais a escribir, sino que depende de la historia que quiera contar y cómo la quiera contar. Tengo que contar con un narrador u otro y saber sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí os hablará del narrador omnisciente, que es un narrador, digamos, clásico, decimonónico, pero que se sigue utilizando. Que sigue utilizando sobre todo en su versión irónica, como también os marca aquí, por ejemplo, son estos narradores que de repente parece que te explican la novela o que se ponen en plan ensayístico o que te cuentan, como el caso de la novela esta de Laurent Binet, te empieza a contar su proceso creativo, si es mejor que utilice una técnica u otra. Bueno, pues son narradores que parece que están fuera y te están incluso haciendo partícipe del proceso de escritura, ¿no? Luego tenéis el narrador cuasi omnisciente, que es muy importante, porque es un narrador externo, pero que se limita a un personaje o a algunos de los personajes, entonces está focalizado sobre unos personajes. No puede saberlo todo de todos los personajes, ni puede conocer el futuro ni el pasado, es decir, no tiene ese poder omnisciente del narrador anterior que veíamos, sino que es un narrador externo que está muy pegado a un personaje. Es un narrador muy importante. En otras unidades ya veremos la adecuación, el tema, el lenguaje que utilice. Es un narrador que puede estar fuera, pero que nos puede hablar incluso con palabras del propio personaje, con lo cual se da ahí un juego muy interesante. Todo esto estudiadlo bien. Luego, también es interesante el narrador cámara, que es un narrador, digamos, como su nombre sugiere, completamente frío, que se limita a registrar el mundo externo como si fuese una cámara, sin poder entrar en la cabeza de los personajes, sin poder saber lo que piensan, sin poder saber lo que sienten, etcétera, etcétera. Como si se limitase digamos, a tomar una fotografía, aunque ya sabéis que la cámara tampoco es neutra, porque todo depende del encuadre, donde la pongáis, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que vamos a trabajar sobre todo estos tres tipos de narradores.
el omnisciente clásico, el omnisciente, digamos, irónico o más moderno, el cuasi omnisciente, que puede estar limitado a un personaje en concreto o a alguno o a algunos, y el cámara. ¿Vale? Y luego, una vez que entendáis, primero intentad entender bien todo lo que os comenta aquí, la cuestión teórica, que siempre va a ser la mínima indispensable, y luego vamos a trabajar algunos ejemplos en textos concretos. Aquí os pongo un ejemplo de un texto de un autor francés y lo que voy a hacer es reescribirlo en alguna ocasión utilizando otro tipo de narrador para que veáis cómo cambia el texto, cómo cambia incluso la información, cómo cambia la estética del texto dependiendo del narrador que utilicemos, ¿vale? Entonces aquí cogemos un texto y lo reescribimos con diferentes narradores, un ejercicio que también podéis hacer vosotros, ¿vale? Entonces siempre en las unidades, como siempre, tendremos una parte de ejemplos. También os pongo algún ejemplo bueno, del omnisciente irónico o metaliterario, lo que hablamos, un narrador que parece que te explica la novela, que parece que te hace partícipe de su proceso creativo, etcétera. Bueno, algún caso, ejemplo muy claro, La insoportable verdad del ser de Kundera, etcétera, ¿no? Y algún ejemplo de narrador cámara, ¿vale? Bien, y luego, una vez que tengamos la parte teórica y la parte de ejemplos, pues ya sabéis que como siempre va a venir una propuesta de ejercicios que se os hará aparte, ¿de acuerdo? Pero bien, digamos que resumiendo, en esta unidad se trata de trabajar los narradores externos, omnisciente, cuasi omnisciente, cámara, entender la teoría básica, la técnica fundamental, la imprescindible, y leer algunos ejemplos y ponerse manos a la obra.